Amén. Gloria a Dios. Y comenzamos a leer del 1. Amén. Al volver a encontrar al 3, Señor, haremos juntos. Amén. 1, 2, 3. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, una misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto, con astucia y adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos toda conciencia. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los cuales se pierden está encubierto, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestro siervo por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que restableció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Amén. Vamos a leer el versículo 13 una vez más. En voz alta. 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a leerlo una vez más. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una vez más. Con autoridad. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu bendita palabra. En este momento, Padre, te pido que me escondas detrás de tu cruz. Úsame como instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento el día de hoy. La última semana, hermanos, estaba hablando referente de entrar a la siguiente dimensión de fe. Y que debemos entrar en ese siguiente nivel de fe. Y para poder hacerlo, debemos que hacer ¿qué? Cerrar la puerta. Cerrar la puerta de ciertas áreas de nuestras vidas para poder entrar al lugar donde Dios nos ha llamado a ser. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso significa que vamos a cerrar las puertas del modo que antes hacíamos las cosas. Amén. Las amistades, debemos que dejar unas amistades, como habíamos hablado referente de Abraham, que Abraham Dios lo llamó para que él vaya y entre a una tierra ¿qué? A la tierra prometida, a la tierra donde Dios quería que él entre. Pero debía que él tomar una situación, una decisión de dejar que su conformidad, como estaba conforme su conformidad, debía que dejar eso para poder entrar al siguiente nivel. Y eso es entrar al siguiente niveles de dejar nuestra vida como la tengamos. Estamos tan a gusto de hacer ciertas cosas que debemos que dejar. Debemos que dejar nuestra conformidad para poder entrar a la nueva dimensión que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y en este porcentaje de escritura sabemos que al final nos habla que debemos que alinear todo a su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos que caminar una dimensión de fe diferente y es tiempo de caminar en las grandezas y en las promesas que Dios tiene en nuestras vidas. Tenemos que alinear todo a la palabra de Dios. Y el día de hoy, en la mañana, estuvimos estudiando lo que nosotros creemos como iglesia. Que creemos que la palabra de Dios es nuestra fe y nuestra conducta. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos la palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Aceptamos todo lo que está escrito en su palabra. Aceptamos sus promesas. Aceptamos lo que Dios nos comanda hacer. Amar a nuestros hermanos. Servirle a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Con todo nuestro ser. Y es muy importante nosotros saber eso que nos dice en el libro nos dice la palabra de Dios, que es que
nuestra última fe y conducta. Aquí es donde nos alineamos a la palabra de Dios. Y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, cuando nosotros las hablamos, alineamos lo que está escrito en su palabra. Cuando tú comienzas a hablar una promesa, aceptarte a Jesucristo en tu vida, eso significa que aceptas la palabra de Dios en tu vida. Eso significa que lo que está escrito en la palabra es parte de tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Eso significa que tú vas a vivir una vida ¿en qué? En abundancia. Eso significa que Dios ha destruido incluso todas las cosas que el enemigo ha tratado de traer en contra de tu vida. Te alineas la palabra de Dios a tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y nosotros nos movemos en un mundo natural. Hay veces que nosotros declaramos ciertas cosas en fe. Decimos, Señor, yo creo que mi esposo va a cambiar. Yo creo que mis hijos van a cambiar y van a venir a los pies del Señor. Yo creo que toda mi familia va a ser salva. Y lo declaramos hecho. Lo hablamos a los cuatro vientos. Y alineamos la palabra a lo que creemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es obvio que nosotros nos movemos naturalmente en la carne, y cuando nos movemos naturalmente en la carne, hay veces que lo que hablamos no lo miramos. We don't see it. No lo miramos. ¿Cuándo va a cambiar mi esposo? ¿Cuándo va a cambiar mis hijos? ¿Cuándo va a cambiar mi situación económica? ¿Cuándo, Señor? Y hablamos la palabra de Dios y no sucede nada. Y lo que hacemos es, tratamos nosotros de manipular el sistema que realmente no se puede manipular. No podemos manipular el sistema de Dios para que nosotros podamos hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Cuántos pueden decir amén? Se toma tiempo. Se toma tiempo para que tu esposo venga a los pies del Señor. Pero si tú lo clamaste y si te alineas a su palabra, es la verdad. Y tú lo crees. Posiblemente no lo miras ahorita, pero va a suceder en el futuro y lo crees. ¿Cuántos pueden decir amén? El mundo espiritual y nosotros nos movemos diferente. Cuando tú hablas algo del Espíritu, lo envisionas y lo puedes mirar. ¿Cuántos puedes decir amén? Amén. Pero en el mundo físico caminamos muy lento y se toma tiempo. Es como cuando hay un desastre de shoelaces, de las cintas. Es como cuando tú lo hablas y se va desatando esas cintas lentamente. Y está a punto de desatar esa bendición sobre tu vida. Y luego de repente nos ponemos impacientes. Mi esposa nunca va a cambiar. Mi esposa nunca va a cambiar. Mi situación nunca va a cambiar. Mejor así, mejor me voy. Mejor dejo las situaciones porque esto no va a pasar. Esto no va a suceder. ¿Cuántos han pensado esto en un tiempo? Hemos pensado esto en un tiempo. Cuando usted cree y recibe la palabra de Dios, aunque pase tiempo, siga creyendo en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque está a punto de desatarse esa bendición. Está a punto de desatarse lo que tú has hablado en el Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Está a punto de desatarse. Todo, hermano, lo que tú abrazas en fe y tú crees a conforme a su palabra, va a ser hecho. Va a ser hecho al tiempo de Dios. No podemos dudar si es que viene en 1 año, 6 años, pero creemos en las Escrituras y creemos en sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo tomamos y lo creemos. Debemos que seguir perseverando. Un día Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo,
pero yo he rogado que tu fe no falte. La palabra zarandear significa desafiarte. En otras palabras, quería hacerlo garras, como quien dice. Pero ¿saben qué? Jesucristo estaba intercediendo por él. Jesucristo está intercediendo por esa situación, hermano y hermana. Él está a tu lado. Él está contigo. No pierdas la fe. Si tú dijiste, clamaste que tu hijo iba a ser salvo, lo va a suceder. Pedro tomó una palabra y luego Satanás comenzó a probar a Pedro. Él vino en contra. Cuando tú comienzas a lanzarlo, el recibido, y el enemigo también reconoce. El enemigo reconoce cuando tú le estás clamando a Dios y quieres mirar a tu familia salva. Por eso Él viene en contra de ti todo el tiempo. Él quiere que pierdas la fe. Él quiere que ya no creas que tu esposo pueda venir a los pies de Cristo. Él quiere que tú creas y que te frustres y que tu situación económica se va a mantener igual. Pero cuando tú te determinas en creerle a Dios, usted en ese momento, hermano, te pones en la línea de la batalla y tú dices, estoy en la línea de la batalla y yo voy a creer por mi matrimonio. Yo voy a creer para que estas situaciones puedan cambiar en mi vida. Y te pones en la línea de la batalla. Y ahí es donde quiero que suceda. Estás enfrente del enemigo, de los gigantes. Ahora es de activar tu fe y creer en lo imposible para tener la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si se va a levantar para decir que usted tiene un gran Dios, el enemigo también se va a levantar. Si usted se va a levantar y decir que usted, su confianza va a estar en Dios, el enemigo también se va a levantar. Si se va a levantar para decir que lo que usted tiene es mejor, el enemigo también se va a levantar en contra de ti. Si usted se va a levantar para decir que usted camina por la palabra rema de Dios, también se va a levantar el enemigo. Usted será, hermanos, probado por causa de esa palabra que tú lanzas. Amén, aleluya. Por causa de esa palabra que lances. Es decir, usted va a ser probado en todo lo que usted confiese. Que confesamos, va a haber un examen. ¿Qué significa confesar la palabra? Es alinear nuestra palabra con la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Eso es la confesión de fe, es decir, lo mismo que Dios dice en su palabra, que es lo que nosotros ya recibimos como creyentes. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Venimos a los pies del Señor y recibimos su palabra, nuestra conducta se alinea a la palabra, las promesas se alinean a la palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Den un buen aplauso a Cristo, amén. Si usted está pasando ahorita por una situación difícil, Dios tiene una palabra para ti. He has that word special, that special word for that circumstance, para esa situación. Cuando usted alinea y usted habla la palabra de Dios y la declara, la decreta sobre esa situación, lo creemos. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios dice en el Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. La fe es un concepto judío que se deriva de la palabra hebrea emuna, que significa tres cosas. Una, firmeza. Segunda, seguridad. Tercera, fidelidad. Una vez más, la palabra hebrea de fe significa emuna, que significa tres cosas. Una, firmeza. Segunda, seguridad. Y tercera, fidelidad. Para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad o fidelidad es lo mismo separada del espíritu del cuerpo, es decir, que la fe es muerta. La fe es muerta. Esta es la definición que significa. Hay unos que dicen que si vives sin la fe es el conocimiento del significado de la vida humana, la fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en Dios. La fe puede ser suficientemente definida como una creencia, ideología en lo que improbable va a suceder.